Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos? Estos tipos que matan una vez, dos, tres, cuatro, 100, siempre repitiendo la misma serie. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó en la vida a estos monstruos? En esta segunda temporada de historias en Border Periodismo vamos a hablar de monstruos, asesinos en serie, gente que no tiene límite de ninguna especie. Monstruos. En el episodio 2 de Monstruos por Border Periodismo vamos a referirnos a un hombre que chupaba sangre. Peter Kürten nació en Alemania. Era un hombre atilda. ¿Qué se podía decir de este señor? Se podía decir que andaba siempre muy bien vestido. La ropa no era de excelente calidad, pero él trataba de cuidarla. Con su chaleco, su sombrero siempre. Una espalda derechísima. Y además, una persona que se fijaba mucho en estos detalles. Se depilaba las cejas. Tenía finas, no gruesas, finitas. Se afeitaba todos los días, aunque hubiese una pizca de barba. No. El hombre se afeitaba todos los días y se ponía polvo en la cara para resaltar la palidez. ¿Por qué? En aquel entonces, estamos hablando del siglo XX, ¿no? A inicio del siglo XX. ¿Qué es lo que, ¿Cuál era la belleza? Una de las características de la belleza, tanto en varón como en mujer, ¿eh? La palidez. Entonces el hombre, para resaltarla, se ponía de polvo. Bueno, no se maquillaba, se ponía polvo. Él no nació en Düsseldorf, donde terminaría, sino que nació en Köln, Colonia. Köln, según la pronunciación alemana, espero hacerlo bien. Bueno, nació en Colonia. Le gustaba, como a todos los alemanes, cuando van creciendo, le gustaba mucho la cerveza. Y bueno, no dejaba pasar ocasión festiva sin aprovecharse de eso y a ir a los bares para beber cerveza. Ocasión festiva, dije, mire. El jueves 25 de mayo del año 1913 fue Corpus Christi. Cayó ese día, Corpus Christi, en ese año. Bueno, y ustedes habrán visto, las festividades o las fechas religiosas, en realidad, la gente desde hace mucho tiempo la toma como festejo. Bueno, vamos a festejar, vamos a reunirnos y demás. En Colonia, la tradición, en Colonia como en otras ciudades de Alemania, era ir a las tabernas. A las tabernas y tomar cerveza y estar con amigos. Ustedes saben, en Europa es muy común en los bares, en Inglaterra se hace mucho, no hace falta estar sentados, de parado y chocan las jarras y se ríen y cuentan chistes y bueno, todo eso, y bebe. Peter fue a una que él ya conocía. No quedaba muy cerca, muy lejos, no quedaba, de hecho, quedaba cerca de su casa, no quedaba muy lejos de su casa. Bueno, sabía que esa taberna estaba compuesta de esta manera. Una planta baja amplia, algunas mesas, y por supuesto una gran barra. Y ahí, bueno, la gente se reunía. No se podía ni pasar cuando había festividades como esta, la de Corpus Christi, 25 de mayo del año 13. Bueno, entra. Y además de esa planta baja, había un primer piso donde era habitual, ahí dormía y vivía la familia. ¿Y cómo estaba compuesta la familia de los dueños de esa taberna? Muy sencillo. Papá, mamá y Christine,
Christine Klein, la familia Klein. Christine Klein. Christine Klein tenía 13 años. El 25 de mayo resulta que, bueno, fue todo el mundo y a la noche y que esto y que lo otro y el ambiente festivo y no se podía pasar, como le decía antes, de un lado al otro. Se mete ahí Peter. Bueno, era ya casi medianoche y había un jolgorio bárbaro, pero la nena arriba, una sola habitación, con una cama donde dormían los tres, papá, mamá y la nena. Pero estaba la nena. Y la nena, usted, 13 años, puede haber todo el lío del mundo que si tiene sueño va a dormir. Estaba durmiendo la nena. Se va acomodando hacia el lugar donde estaba la escalera para subir al primer piso. Había una escalerita. Claro, los padres atendiendo a todos sus clientes estaban enloquecidos con el trabajo. Y bueno, el tipo se fue metiendo hasta que sube la escalera. Sí, sube la escalera. Y le encuentra a Christine durmiendo. Se le acerca a la nena. Le corre el pelo. Estaba de costado la nena durmiendo, ¿no? Le corre el pelo. Y en el mismo movimiento de correrle el pelo, toca su otra mano y con las dos manos la toma del cuello. La toma del cuello y no la suelta. No la suelta. No la suelta. No la suelta. Murió Christine. En ese momento, en el momento en que la nena daba el último estertor, Peter sintió un éxtasis, un clímax. Después de eso, con sus manos la había estrangulado y en ese momento, cuando se producía la destrucción de una vida, él llegaba al goce. Pero no había terminado. Buscó en su saco y sacó una navaja. Con la navaja, pequeña navaja, muy amorosamente levantó la cabeza de Christine y le... Una vez que le cortó el cuello, se sentó en una silla que colocó al lado de la cama e inmediatamente colocó las manos en cuenco para que la sangre llenara y él pudiera beber. Bebió lo suficiente como para que ese placer, ese goce, volviera. Y sí. Y después de beber la sangre de Christine, se quedó mirándola y sobre todo se quedó mirando cómo la sangre del cuello caía a la cama y caía después al piso. Tac, 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 tac. Y se fue. Al día siguiente, el barrio estaba convulsionado. Claro, habían matado a la hija de Klein y encima la habían matado la noche de Corpus Christi, el 25 de mayo. La gente estaba enloquecida. Y se aparece en el lugar, en esa esquina, se aparece Peter. En diagonal a la taberna de los Klein había un pequeño restaurante con mesas afuera. Bueno, él se sienta en una de las mesas del exterior, tenía un periódico debajo del brazo, pide una jarra de cerveza,
y hace como que está leyendo el periódico, pero en realidad miraba por arriba del periódico, miraba las reacciones de la gente. ¿Por qué miraba las reacciones de la gente? Porque a Peter Kürten le gustaba la destrucción y le gustaba también el miedo que provocaba en los demás la destrucción. Él se sentía contento y feliz al ver a la gente preocupada, con miedo. Peter Kürten era el tercero de 11 hermanos. Usted va a decir, bueno, pero la historia se repite. Miren, es así. Era el tercero de 11 hermanos de un padre alcohólico, violador y golpeador. 11 hermanos, de los cuales la mayoría eran mujeres. Usted me va a decir, bueno, ¿qué? ¿Violaba a las hijas? Sí. ¿Y a la mujer? No sé. A las hijas sí. ¿Le pegaba? Sí. Vivían los 13, justo, mire qué número, los 13 en una misma habitación. Y a la noche, el padre hacía que todos sus hijos y su mujer formaran un círculo. Y el tipo, dado vuelta, decía, ¿qué quiero decir? Borracho. Manoteaba y hacía. En fin. Peter descubrió algo muy bueno para los chicos, qué sé yo. Le gustaban los animales. Tener sexo con los animales. Y ahí fue cuando se dio cuenta que en realidad el sexo era lo menos importante. ¿Por qué? Porque él el éxtasis lo obtenía cuando degollaba al perro. No es que lo iba a degollar. Hacía todo junto. ¿Me entiende? Bestialismo y el corte del cuello, de la garganta. En fin. Así fue su infancia y fue su adolescencia. Claro, lo de la chica Klein, no se sabe si antes había hecho algo parecido. Sí se sabe que después del crimen de la chica Klein, este tipo que venía de ese origen, mató sin freno de mayo a noviembre del año 13 hasta el año 25. Sin freno. Usted me va a decir, bueno, ¿y cuánto? Mató. No era una época ni de computación, ni de estadística, no era una época de nada. Mató sin freno. ¿Usaba siempre esto? No. Usaba tijeras. ¿Por qué? Porque su mujer, Peter Kürten era un hombre casado, su mujer era costurera y tenía tijeras, y usaba tijeras. Así continuó, hasta que en el 1925, claro, en Colonia había un asesino de chicos que mutilaba, destripaba, etc. Bebía la sangre, provocaba incendios, que era otra de las cuestiones que también lo excitaban. Bueno, ya en Colonia se mudó a Düsseldorf. Y donde hizo exactamente lo mismo, a tal punto que había avisos de la policía y de la intendencia y demás, advirtiéndole a la gente que cuidara a sus hijos, que los tuviera cerca, que no los perdiera de vista. ¿Por qué? Por el vampiro. Por la bestia de Düsseldorf.
Lo había sido de Colonia, ahora lo era de Düsseldorf. Nunca paró, y siempre con su aspecto de hombre común. Nadie podía dar 2 pesos por este tipo, por su apariencia. Una apariencia de hombre común. Atildado, sí, afeitadito, sí, pero era uno más. Muy bien. María Budlik era una chica de 16 años que llegaba a Düsseldorf en tren porque iba a ir a un internado de jovencitas. Llegó en mayo del año 30, llega, y cuando baja de la estación se da cuenta que había perdido el billete, o mejor dicho, más que el billete, el papelito, la esquelita donde tenía anotada la dirección de esta casa de jovencitas. Se puso nerviosa, ya había bajado del tren, se puso nerviosa. Y claro, Düsseldorf, ella no venía de Düsseldorf, no era de Düsseldorf, no conocía. Y bueno, además, como la mayoría en Alemania sabían que en esas ciudades estaba el vampiro, a quien no habían agarrado, a quien no tenían ni siquiera un identikit, nada. Lo único que tenían era los cuerpos. Bueno, la chica se asustó, estaba sola, 16 años, se perdió el lugar donde tenía que ir. Se acerca un hombre para darle ayuda. Se acerca un tipo y le dice: escúchame, estás perdida, ¿querés que te ayude? Ella se asustó mucho. Una chica, en fin, a los pibes le llegan todo, le llega todo. Y bueno, se asustó. E inmediatamente se aparece otro hombre que le dice a la nena, le dice: escúchame, ¿te está molestando? Y ella hace sí con la cabeza. Claro, era un juego en el que se sintió perdida. Y el otro hombre, al ver que la nena asentía, se fue. No quiero molestar, se fue. Y el que vino en su rescate le dice: bueno, no está ningún problema, ¿qué es lo que te pasa? Y le cuenta, ese segundo hombre que va ahí era Peter. Era Peter Kürten. Le dice que no tenía la dirección de la casa de jovencitas. Mira, no te hagas problema. Yo te voy a ayudar, le dice Peter. Pero vos estás famélica. ¿Cuánto hace que no comes? Hagamos una cosa. Mettmanner Straße es la dirección de mi casa. 71. Pasamos por ahí. Seguramente estará mi mujer. María, mira María como vos. María Budlik era la chica, ¿no? María, se llaman las dos iguales. Bueno, y tomás algo y después yo te llevo. Era tardecita. Bueno, la lleva a la casa. La lleva a la casa, Peter. Sí, en la casa. No. En la casa le da un vaso de leche y un pan. La nena come. Tranquila, el tipo le dice: pues no te hagas problemas, ya lo vamos a ubicar, te digo en algún nombre, recordás algún nombre, no digo de calle, de alguna persona, vamos a ir preguntando. El tipo más amable, imposible. Bueno, terminó de merendar, vamos a decir así, de merendar María, y le dice: bueno, ahora vamos para el centro. Él no vivía en un barrio de Düsseldorf, cerca de la iglesia Saint Rochus. Bueno, se van para el centro. Pasan, ella no conocía nada, ¿no? Entonces pasan por un sendero en un descampado, en un bosque, en un claro del bosque. Ella iba caminando al lado de Peter, y Peter se da vuelta y le agarra del cuello. Y la nena empieza a patalear y a tratar de respirar, porque era muy difícil, claro, para la nena era muy difícil poder respirar, y se empieza a mover, y entonces Peter la tira al piso y se echa encima y le pone el antebrazo, se lo pone en la garganta. Se lo pone el antebrazo en la garganta y con una de sus manos, después saca el antebrazo, la toma con las dos manos y la comienza a ahorcar. No tenía la navaja, la comienza a ahorcar. Y en ese momento
tuvo el clímax. Pero, María no estaba muerta. Entonces, él ya no tenía el incentivo de la destrucción. Ya había hecho lo suyo. Ya está. Se levantó Peter. Se limpió la ropa, ¿sí? Limpió la ropa. Le tendió una mano a María, que en el piso gemía y tosía. Estuvo a punto de morir estrangulada. Gemía y tosía. Y buscaba aire como loca. La incorporó, le arregló las ropas a María Budlick. Y le dijo, ya cuando la chica estaba repuesta, y él también, la miró y le dijo, así es el amor. Y se fue. María siguió caminando, llorando, hasta que encontró gente, contó, la llevaron a la policía. Y ella dijo, Cana tenía en la cabeza lo que menos iba a imaginar que el vampiro de Düsseldorf. Claro, no conocían esta perversión de la destrucción que provoca el éxtasis sexual en el tipo. Y entonces el éxtasis vino antes de la destrucción, o durante la destrucción, mejor dicho. La Cana no sabía nada. Lo único que buscaban era el vampiro de Düsseldorf y había atacado a una chica y la chica hizo un identikit. Pero no era esa la cuestión. La cuestión era que, bueno, vos estuviste en la casa. ¿Dónde es? Ay, no me acuerdo el número. Metzmannerstrasse era la calle, pero no me acuerdo el número del 71. Y Peter, mientras eso ocurría en la policía, Peter vuelve a la casa. Su mujer, que había salido, estaba allí, y le dice, María, vení, sentate, por favor. Vos viste que de vez en cuando te falta alguna tijera, qué sé yo. Bueno, le tengo que contar algo. Yo soy la bestia de Düsseldorf. Yo soy el vampiro. No me rompa. Déjate embromar, por favor. ¿Qué me venís con esas cosas? No, te lo estoy diciendo en serio. La mujer se quedó callada. No sabía absolutamente nada. Pero él, antes de que ella tuviese cualquier reacción, estaba conmocionada, eso sí, porque el hombre se lo decía seriamente, ¿no? Y le dice Peter a su mujer, mirá, hay una recompensa por mí. Yo quiero que vos me denuncies. Así te haces con la recompensa, que sería una compensación por este disgusto que te estoy dando. La mujer lo mira y le dice, sí, hagámoslo. Bueno, María, van a venir, no sé cuándo, pero bueno, hagamos una cosa. Vos, gente que si viene acá a la casa no era solamente de ellos, era una especie de conventillo. Yo estaba en el segundo piso. Pero siempre era mi hermana de Strasse 71. Bueno, muy bien. Si vienen, vos le decís que me entregás. Yo me voy a ir, me voy a vagar por ahí, pero me van a encontrar detrás de la iglesia, la de San Rocus. Bueno, detrás de la iglesia, ahí me encuentran. Pasa un día. Al día siguiente llega la Cana, cae la Cana. Claro, empiezan a inspeccionar mi manera de que tampoco era una avenida larguísima. Y llegan hasta esa casa y ella le dice, no me digan nada, sí, es mi marido. La persona que ustedes buscan es mi marido. Y yo se los voy a entregar. Hay una recompensa. Sí, no se haga problema por la recompensa, señor. Bueno, ¿dónde está? Lo lleva ahí detrás de la iglesia de San Rocus y Peter les dice, no tengan miedo, acá estoy.
no puso ninguna resistencia, como se suele decir, y lo detuvieron. Allí contó a un psiquiatra, el psiquiatra que se gana su confianza, cuál era su estilo. El estilo era ese. Él, la mano en cuenco, después de cortar el cuello de sus víctimas, bebía la sangre. A veces hacía algunos cortes, porque, bueno, necesitaba, o estaba muy excitado, pero la cuestión era eso. La excitación era la consecuencia de la destrucción. Por eso, cuando era joven incendiaba, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó con Peter? Le hicieron un juicio, obviamente, le hacen un juicio, lo meten en una prisión, ahí en Düsseldorf, y en junio de ese mismo año, una cosa muy rápida, porque en definitiva estaba la palabra de Maria Budlik, que declaró en el juicio, obviamente, y él contó lo de Christine Klein ahí en Colonia, y contó una serie de salvajadas más, que por supuesto se dieron por probado así, sobre todo porque la última había sido muy evidente, la de Maria Budlik. Bueno, en definitiva, lo condenan a muerte. Y Peter Kürten, que le dio mucho trabajo a los médicos forenses, porque no lo podían descular, no podían entender. Bueno, le dio mucho trabajo a los médicos forenses. Finalmente, Peter Kürten fue guillotinado el 2 de junio de 1930. Y así terminó su historia, aunque comenzó la de otros muchos asesinos seriales, monstruos, que trataron de imitarlo.